Bien. Em, la verdad que el nombre de este taller es raro. ¿Cómo es esto que no pensamos? Bueno, es casi toda una teoría que voy a tratar de ir desarrollando a lo largo de estas 2 horas. Este taller tiene 3 partes. Una primera que vamos a revisar conceptos vinculados a Mercurio, que es conocido por todos, pero que vale la pena traer a primer plano. Después conceptos vinculados al pensamiento, dado que el título es ¿Cómo no pensamos? Y por fin, la demostración de cómo no vamos a pensar, que es Mercurio en la carta y de qué lógica careceremos. Esta es una escultura de Artus Quelinus del siglo XVII, escultor flamenco. Siempre ilustro con arte, me parece que el arte cura, el arte sana, el arte eleva. ¿Mm? Hermes o Mercurio, era Mercurio para los romanos, fue hijo de Zeus y de Maya. Tremendamente astuto, Zeus lo nombró mensajero de los dioses, dotándolo de un gorro y de sandalias con alas, lo cual habla de su velocidad, de su versatilidad también. El primer día de nacido, robó un rebaño de vacas a su hermano, Apolo. Precoz el niño, ¿no? La pelea entre ellos por el robo terminó cuando Hermes o Mercurio lo calmó a Apolo regalándole una lira, a cambio de la cual Apolo, conciliador, le entregó una vara mágica hecha con un rayo de sol. En otra oportunidad, Hermes separó 2 serpientes que se estaban peleando y éstas se enroscaron en su vara y formaron así el caduceo, que es un atributo de este dios a la elocuencia, es decir, al entendimiento, mm, que además tiene la virtud de acabar con las discusiones. El caduceo también servía para conducir al otro mundo a las almas de los muertos. Justamente Hermes era el mediador, de ahí recibía el nombre de Hermes Psicopompo, el de la luz y el de la oscuridad. Era protector de la educación de los jóvenes, de los ladrones, jugadores, oradores y de los mercaderes y rutas y caminos que éstos recorrían. Entre los egipcios hay una versión mercurial que es la de Tod, que era el escriba de los dioses, también dios de la magia. Su tarea como mago consistía en entender las leyes de la naturaleza, porque conocía el nombre secreto de las cosas. En Egipto, este dios, Tod, representado a veces como el ave ibis y otras como un mandril, era el patrono de las ciencias, de las artes, de la literatura, de la sabiduría y de los inventos. Era el mensajero de los dioses y el custodio de los archivos. Había creado el alfabeto, la aritmética, la astrología, la geometría, la medicina, la música y la escritura. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y nunca está a más de 28 grados de distancia. Sobre este concepto sobre el cual vamos a volver, se sustenta esta teoría que vamos a demostrar un poquito más adelante. ¿Mm? La mayor parte del tiempo, Mercurio no se ve porque está por detrás o por delante del Sol. Es lo que hemos estudiado como el Mercurio Prometeo, el Mercurio Epimeteo. ¿Mm? Si está visible es por un corto
plazo mientras se lanza hacia uno de los costados del Sol. Tiene colores muy básicos. Este planeta es rocoso, está cubierto de polvo, por lo tanto siempre se lo ve de color gris. En algunas ocasiones se pueden apreciar pequeñas líneas rojas alrededor de la superficie que son ríos de lava que se forman por la alta temperatura que hay en Mercurio durante el día y que fluyen a través de las irregularidades de la superficie. Está formado principalmente por silicato, hierro y níquel esparcidas en la superficie. Y el núcleo de Mercurio es hierro de una gran densidad. Uno podría decir que está asociado con el pensamiento. Hay pensamientos, ideas, conocimientos, y se me cayó una roca en la cabeza desde el 10.º piso. Y otros fluyen de una manera armoniosa. Pero cuando decimos se me cayó un piano o una roca, no estamos lejos de la verdad. Y vamos sí a la interpretación. ¿Qué es Mercurio en una carta? Es la capacidad de aprender, la capacidad de comunicar, de combinar, de negociar y también de engañarnos. Eso nos incluye también de autoengañarnos. Tiene que ver con las ideas, con los intereses, con los traslados y los viajes, las rutas y las calles, con algunos medios de transporte y, por supuesto, con hermanos, niños, personas jóvenes. Estos, por supuesto, son significados esenciales, naturales, propios del planeta. Ahora, Mercurio tiene que ver con el logos o con la lógica. La lógica precisamente es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento, conceptos, razonamientos, proposiciones, para establecer leyes y principios válidos a fin de obtener un criterio de verdad. ¿Mm? Y viene de la palabra logique, que es que posee razón, intelectual, dialéctico, argumentativo. De hecho, todos los mitos que vamos conociendo a partir de los planetas que estudiamos en la carrera de astrología, esos mitos maravillosos, justamente los mitos son anteriores al logos, cuando todavía no había una ciencia que explicara determinados fenómenos. El mito lograba explicarlos. Por ejemplo, mm, la injusticia de la diosa Fortuna, que a veces a algunos les daba mucho teniendo demasiado y a otros le quitaba más cuando ya estaban desheredados. O al revés, al que tenía todo le quita todo o al que no tenía nada le da todo. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicaba otra vez, previo al logos, el mito? La diosa Fortuna tejía gracias y desgracias que ponía en una bolsa y cuando salía por el mundo se vendaba los ojos, ponía la mano en su bolsa y arrojaba hacia un lado o hacia el otro lo que encontraba en esa bolsa que contenía todos los males y los bienes que ella había tejido. En conclusión, no veía a quién le daba. Es decir, la fortuna está totalmente alejada del concepto de justicia. Bueno, este mito que narro justamente es para fundamentar esta idea de que el mito es anterior al logos. No obstante, pese a todas las explicaciones científicas, intelectuales, argumentativas posteriores, sostenemos los mitos. ¿Por qué? Porque la actitud de los dioses, los atributos que los acompañan, las aventuras que han corrido, nos permiten tener una cabal idea
de quién es quién, quiénes son estos señores que, dioses, que tienen además atribuido un planeta y todo lo que ese planeta significa en nuestra historia, en nuestra carta. Mercurio es nuestro proceso de pensamiento y cómo lo expresamos. Describe cómo funciona nuestra mente, cómo nos comunicamos con el entorno. Describe las facultades intelectuales del individuo, sus cualidades en el habla, la escritura, los estudios. Muestra nuestra capacidad de aprender y también describe la capacidad de ser comprendidos por otras personas y por nosotros mismos. Representa además el propio relato interno, esas historias que nos contamos para convencernos de algo, para tranquilizarnos. Describe nuestra relación con otros y con el mundo. Mercurio es el proceso de pensamiento, de simbolización, es decir, la creación de mapas o conjuntos de signos que corresponden a la realidad u otros grupos de signos, es una función mercurial. Y con mucha frecuencia nos encontramos en que los signos que representan las cosas operan en varios medios diferentes. ¿m? El lenguaje oral, el escrito, son sistemas de signos que funcionan en un estrecho paralelo, ¿m? Pero no lo es tanto que las ondas de radio modificadas para que puedan transmitir sonidos e imágenes de video constituyan también un conjunto de signos. Es decir, el lenguaje es el más complejo y más rico de todos los sistemas. ¿Qué es la inteligencia? Que también em, es como una cualidad mercuriana, es la capacidad de manejar todos los procesos y las funciones que se atribuyen a Mercurio. La pedagogía moderna, estoy hablando siglo XX y no hace más de 35 años, incorporó una variable muy interesante que merece ser estudiada a fondo, que son las inteligencias múltiples. Antes no hablábamos de inteligencias múltiples y éramos o no éramos inteligentes según la pedagogía tradicional. De pronto empezaron a aparecer estas teorías de una inteligencia apta para determinadas cosas y a lo mejor menos apta para comprender otras. Con lo cual es todo un hallazgo. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar el enorme potencial que cada uno de nosotros tiene. Ni hablar de un concepto que también se incorporó con el tiempo, que es la inteligencia emocional, ¿m? Uniendo dos aspectos que parecían disociados, totalmente ajenos. Mercurio se manifiesta en la acción de los nervios, que son los canales físicos por cuya mediación se llevan a cabo estos procesos en el cuerpo y en la acción del cerebro, donde tienen lugar la confección de los mapas. ¿m? Es decir, es una red neuronal que es del dominio de Mercurio. Está relacionado con los traslados y los viajes. ¿Por qué? Porque viajando, y no necesito tomar un avión. Cuando un niño aprende a ir desde su casa al negocio de la esquina a comprarle algo a la mamá, amplió considerablemente su horizonte, es decir, el mapa de la realidad. ¿m? Ahora, nosotros viajamos, eh, de pronto nos vamos al sur, nos vamos al norte, nos vamos a la playa, viajamos todos los días y sin embargo, aun cuando todos los viajes son iguales, el recorrido es el mismo,
los viajes no son iguales. Eh, Siempre hay algo nuevo en el viaje que nos permite conocer la realidad y al mismo tiempo conocernos en esa realidad. Dice Robert Hunt en un libro maravilloso que les recomiendo leer, Los símbolos del horóscopo, hablando de Mercurio, dice, el logos, la expresión de la verdad, la mente, la comunicación, la lógica, el razonamiento, el sistema nervioso, la destreza física, el movimiento, el transporte, los viajes rutinarios, la conexión, la simbolización, la creación de imágenes y mapas cognitivos y de correspondencias, la traducción y la transducción, la inquietud, que es la avidez de información, la precisión o facilidad de expresión. Todo esto es precisamente Mercurio. ¿M? Aclaro, ¿qué es la traducción? Cuando de un sistema ¿m? se amplía el campo semántico de un elemento y pasa de un sistema al otro. Ejemplo, el verde es un color precioso, muy lindo, la naturaleza nos regala muchos verdes, por suerte, muchas tonalidades de verde, nos conecta con ella, pero ese color es vía libre en el semáforo. El color de la naturaleza pasa a otro sistema ¿m? Y nos trae otro mensaje en un plano totalmente distinto. ¿Cómo se comporta Mercurio en los elementos? En los signos de fuego, por ejemplo, en Aries, es intuitivo y tiene intuiciones rápidas, brillantes, em, como un chispazo. ¿M? Tiene agilidad para cazar al vuelo, como decíamos coloquialmente, ideas, y también para resolver o entrever una salida. Da curiosidad y entusiasmo, siempre busca nuevos intereses, quizás con un precio, a lo mejor le falta constancia, pasa de un tema al otro vertiginosamente, ¿m? Pero porque tiene una avidez notable. Puede ser impulsivo con la palabra, lo que decimos no tener filtro, no cuidar, eh, no darse cuenta de que a lo mejor su palabra eh, puede herir, puede avasallar o puede interpelar. Es sutil, de inteligencia viva, elocuente, ama la polémica, si no la tiene la busca. ¿M? Se defiende muy bien en los altercados, en los debates, y suplen con esa inteligencia viva y con esa agilidad de palabra, muchas veces carencias. ¿M? ¿Cuál sería el lado B, el lado negativo de un Mercurio en Aries? Tiene una mente cambiante, cierta susceptibilidad, posiblemente falta de responsabilidad, imprevisión o falta de concentración, o se aturden y no pueden estabilizarse. Traslademos esto, por ejemplo, a un niño que tiene un Mercurio en Aries. Imaginémoslo, ya captó la idea que le están enseñando, ya la captó, quiere trasladarla al papel, quiere trasladarla a la experiencia, no solo al papel. Eh, y tiene que seguir escuchando. Esa inquietud eh, se convierte quizás en indisciplina, en dispersión, en movimiento. Su Mercurio en Aries le pide esto, desplegar una energía que claramente tiene de sobra. Y en consecuencia, a veces nos pasa, hijos, sobrinos, etcétera, que es el indisciplinado de la clase, porque su nivel de captación es rapidísimo, lo que no captó lo intuye, ¿m? Y quiere pasar página, quiere otra cosa, no seguir escuchando más sobre el mismo tema. ¿M? ¿Qué pasa con Mercurio en Leo?
Bueno, es una inteligencia brillante que le encanta mostrarse, eso hay que decirlo también. Le encanta que todos sepan que sabe. Busca producir un fuerte impacto en el entorno e interviene aquí el Sol como dueño de Leo, como regente de Leo, y le da a Mercurio una inclinación por los altos ideales y por la búsqueda del prestigio. ¿Cuál es el lado negativo, el lado B? No quiere ver la realidad de sus propios límites mentales. Es más, es un negador. Entonces puede haber falta de continuidad, de perseverancia, Leo negador. juicios equivocados. ¿Qué pasa con en Sagitario? Da una mentalidad clara, libre de convencionalismos y dogmas. Parecería ser todo muy natural. Tiene tendencia a la libertad bien entendida, de pensamiento y de palabra. Capacidad para la actividad educativa y diplomática. Le da buen juicio, Ah, mentalidad mira. educativa, recta, filosófica. Tiene una muy buena capacidad para elucubrar mentalmente. El lado B es que es una mentalidad que organiza todo en beneficio propio, puede pecar de superficialidad, de un doble carácter, de excitabilidad nerviosa y de desasosiego. Vamos a los signos de tierra. Mercurio en Tauro representa una mente equilibrada, pausada. Sus decisiones no son rápidas, pero sí son firmes. Es difícil moverlo de un lugar una vez que han llegado a una conclusión, a un resultado. ¿Mm? Trabajan muchísimo por un concepto, por una idea, por un proyecto, pero una vez que lo lograron, es definitivo. Son muy reflexivos. Mercurio le da una inteligencia práctica que tiende a lo sólido, seguro en las especulaciones, que es el ámbito en el que suele ser bastante conservador. Puede ser terco, poco permeable, quizás con poca delicadeza en asuntos monetarios, con, de pocas palabras, como decimos habitualmente. Es de pocas palabras, mata callando, porque está pensando, está justamente reflexionando. Puede ser impenetrable y huraño, con lentitud de reflejos intelectuales. eh, Esa inteligencia pura y la genialidad que tiene en Géminis, perdón, esto es Virgo, la inteligencia y la genialidad que Mercurio tiene en Virgos, acá en Tierra Mutable, se convierte en una mente aguda, dirigida siempre hacia algo, organizativa, sistemática, también burocrática, por la meticulosidad, el detallismo, la minuciosidad de cada pensamiento. Tiene un gran espíritu crítico, pero llega a decir las palabras justas, una gran capacidad de discernimiento. Va directamente a lo científico, de lo abstracto a lo concreto, a los detalles, al análisis prolijo de cuanto cae en sus manos. Desmenuzan analizando. Acá hay una virtud de Mercurio en Virgo. Desmenuzan, tienen un reloj y lo desarman para ver cómo funciona, pero luego lo vuelven a armar, porque la idea no es romper el reloj, sino simplemente ver eso, desmenuzar para el análisis y luego reintegrar porque tiene una comprensión global. ¿m? Precisamente suelen meditar antes de obrar con una lógica positiva y científica. ¿Cuál es el lado negativo? Eh, Pueden ser egoístas, pueden tener inclinación por las discusiones y las polémicas, a veces interminables, pueden tener poca sensibilidad, pueden ser pedantes, ¿m?
y tener problemas diversos de origen nervioso, entre ellos intestinales. ¿Qué pasa con Capricornio? Bueno, es una inteligencia orientada a la aplicación práctica de todo lo conseguido por sus cualidades: agudeza mental, perspicacia, método de análisis. Es una inteligencia del estilo laboratorio, aunque su uso no sea científico. ¿Por qué? Porque planifica. La tierra cardinal lo lleva a establecer un plan de trabajo para alcanzar sus propósitos, sus ambiciones, sus proyectos. Además, otorga una mente sagaz, impenetrable, ordenadora, claramente muy saturnina, que es regente de Capricornio. ¿Mm? Puede dar inseguridad en el futuro, por lo que no es rara la avaricia cuando está en este signo. Y en las profesiones, esa perspicacia escrutadora los dota para pesquisas y tareas detectivescas o para la investigación minuciosa de un proyecto. ¿Cuál es el aspecto negativo? La avaricia, o el espíritu despreciativo, vengativo, o la malicia, la traición. ¿Mm? Suele dar un tipo de pensamiento en algunas personas de piensa mal y acertarás, por ejemplo. ¿Mm? Puede ser egoísta y guardarse la información, los conocimientos, porque en el fondo el conocimiento es poder, piensa a veces Mercurio en Capricornio. En los signos de aire, en Géminis está en su elemento, está en su casa, es una excelente posición para Mercurio. ¿M? ¿Por qué? Porque acá la inteligencia brilla en forma pura, con todas sus dotes. Es sagaz, astuto, de buenos y rápidos reflejos mentales, tiene sentido del humor, capacidad de concentración, una sed inagotable de conocimientos, ¿m? Y deja de lado la divagación, aprende rápido, asimila rápido y elabora ideas a partir de ese conocimiento adquirido. ¿M? Tiene habilidad comercial, capacidad, talento para el periodismo, para la literatura, para la expresión. Da buenos escritores, periodistas, intérpretes, redactores. Muy favorable para sus estudios, sobre todo en ciencias e investigación. Excelente concentración, espíritu comercial, equilibrado, inteligencia y locuacidad. ¿Qué pasa con Mercurio en Libra? Bueno, es una inteligencia clara, aguda, profunda y en cierta forma rigurosa. Aquí interviene Saturno con su exaltación. Cuando se le presenta un problema a Mercurio en Libra, hace un análisis exhaustivo de todas las partes que lo componen. ¿M? Otorga una forma de expresión y locuacidad positiva, infrecuente, que hace de esta posición un excelente aliado para los buenos oradores, para los buenos intérpretes. Busca siempre el equilibrio ideal por todos los medios, muy libriana por otra parte, y a veces no se decide por ninguna, o a veces se decide por una, pero después de bastante tiempo. Se rigen por la lógica y a través de su espíritu de observación, lugar muy adecuado para políticos. Les agrada adaptar las cualidades dadas por Mercurio al arte, especialmente a la música. eh, También las letras son de su preferencia y suelen tener una surtida y abundante biblioteca. ¿Qué pasa con Acuario? Bueno, la inteligencia es profundamente intuitiva, independiente e innovadora, aunque puede caer en la excentricidad, porque el regente moderno de Acuario
es Urano, que le imprime esta energía de excentricidad, de innovación, de creatividad, de relámpago. Suele tener ideas de avanzada en sentido opuesto a lo convencional, viviendo en situación siempre de futuro, pero de difícil comprensión para el común de los seres. Sus ideales de libertad de pensamiento y desenvolvimiento social son estimulados por salidas diversas y están siempre dispuestos al cambio. Suelen tener una curiosidad y atracción mística, lo que los lleva generalmente a terrenos del ocultismo o de la astrología, ¿m? Donde encuentran condiciones favorables para su espíritu. Y por fin llegamos a los signos de agua. Mercurio en Cáncer es una inteligencia despierta con el agregado de las dotes intuitivas y la sensibilidad que le da la luna, que es regente de Cáncer. ¿M? Pierde a su vez el rigor crítico propio de Saturno. ¿Por qué? Porque esta es la casa donde Saturno se exilia. Consecuencia, eh, es flexible, se adapta, cambia, vulnerable. Es un Mercurio que de mentalidad clásica, tradicionalista, ¿m? Es el signo de la exaltación de Júpiter. Entonces, claramente, tiene quizá falta de la rigurosidad saturnina, pero sí esa amplitud y esa generosidad jupiteriana. Existe un fuerte temor a la crítica. A veces no hacen algo distinto temiendo que el entorno no lo apruebe, ¿m? O que lo rechace, y no por propia convicción, pero tampoco pueden sostener o defienden esa posición. Y además tienen muy buena memoria. En Escorpio se destaca por una inteligencia aguda, estructurada, incisiva, quizás con estrategia agresiva, porque Escorpio es terreno de Marte, su regente tradicional. ¿M? Saben salir adelante, dar lo mejor de sí mismos. Se sienten más a gusto cuanto más peligrosa es la situación. Hay empeño y perseverancia combativa si, si intuye que puede ser atacado. Suelen ser personas de pocas palabras, pero esas pocas palabras van a dar en el blanco y posiblemente sea incisivo, hiriente. Su mente está muy preparada para los terrenos del ocultismo, ¿m? Es territorio de Plutón también, Escorpio, por su profundidad y porque no se deja subyugar, seducir, ni siquiera por el amor. Escorpio es el exilio de Venus. Entonces, este terreno de los misterios de la vida y de la muerte son para Mercurio en Escorpio primero una aventura mental, desafío, que terminará en esa incursión por esos laberintos de lo desconocido, de lo oculto, de lo que no es visible, muy probablemente en algo espiritual. En Piscis se destaca una inteligencia sobre todo imaginativa, hipersensible, inspirada y profética, pero poco práctica. Eh, para el día a día es poco útil. Tiene una poderosísima imaginación creadora, pero le cuesta mucho tomar decisiones. Neptuno hace su aporte, la energía neptuniana como regente moderno de Piscis, y puede llevarlos a terrenos elevados con una fuerza intuitiva extraordinaria que le puede permitir el acceso a lo místico y a lo sublime.
Júpiter, su regente moderno, perdón, tradicional, le va a brindar una capacidad mental comprensiva, bondadosa, humana. Y sus actitudes son pasivamente interesadas, pero buscan instintivamente una cierta seguridad. Siente también la atracción por lo oculto, pero sobre todo dentro del área de lo profético, de lo telepático, eh, y por supuesto también hay una interesante inclinación por la buena reflexión y la comprensión espiritual. Bien, esta de alguna forma es la imagen que ilustra, intenta ilustrar a Mercurio en nuestra vida, léase en nuestra carta natal. ¿Mm? ¿Dónde va esta pieza? Esa pregunta que parece tan obvia, sin embargo, a muchos los desvela. ¿Mm? ¿Dónde va? ¿Cómo ubico esta reflexión, esta situación en este hecho que me toca vivir? O la otra, mm, ¿la inteligencia es un chispazo, es una lamparita que se enciende o es toda una maquinaria en la que además interviene el pasado, la experiencia, pero también la visión de futuro, una proyección y todo lo que forma parte de mi presente? Bueno, haciendo esta imagen recordé una frase de Blas Pascal: el hombre es un junco pensante. ¿M? Es decir, somos tremendamente débiles, pero nuestra fuerza, nuestra fortaleza está en qué pensamos, sea cual fuere nuestra manera de organizar nuestro pensamiento. Somos un junco, ¿m? Mm, movido por el viento, de pronto muy erguido y en otros besando el lecho del río. ¿M? Volubles pero pensantes. Y parecería, desde la mirada de Blas Pascal, siglo XVII, un pleno racionalismo, que el pensamiento nos da un valor extraordinario, nos da la fortaleza que esta condición de junco nos quita. Entremos a la segunda parte, que decimos, ¿cómo no pensamos? Repasamos hasta aquí todos los conocimientos adquiridos por lecturas o por cursos o por lo que fuere de Mercurio. Entremos al tema de pensamientos. Hay muchos tipos de pensamiento: el pensamiento suave, el duro, el divergente, el convergente, el mágico y el científico, el deductivo, el inductivo, el analítico, el creativo. Podríamos seguir haciendo un análisis menudo de todos los tipos de pensamiento, pero para los fines prácticos de este taller los concentré en cuatro: el pensamiento ético-religioso, el pensamiento práctico asertivo, el pensamiento teórico concluyente y el pensamiento artístico inventivo. ¿Cómo pensamos? Podemos tener un pensamiento ético-religioso, que es un pensamiento basado en la creencia, en la convicción, errada o no. Quien tiene este pensamiento sostiene con pasión algo en lo que cree. Insisto, no estamos juzgando el acierto o el desacierto. Lo que nos interesa es que quien tiene este pensamiento ético-religioso defenderá a como dé lugar esa idea. ¿M? Es la lógica del es así, la lógica de la certeza.
pensamiento que caracteriza a los signos de fuego. El pensamiento práctico asertivo es un pensamiento basado en la honestidad. Y otra vez volvemos a la misma aclaración. Es una honestidad de buena fe, independiente del error. ¿Sí? La persona que tiene un pensamiento práctico asertivo es honesta cuando sostiene una idea. Puede estar errada y si lo reconoce, se retractará. ¿Mm? También valora la comunicación directa, el autocontrol, el respeto, la inteligencia emocional, la sinceridad y la libertad. Es la lógica del sentido común, el sentido práctico. Es la lógica de los signos de tierra. ¿Mm? La otra forma de pensamiento es lo que llamamos teórico, el pensamiento teórico concluyente. ¿Mm? Es una lógica irrefutable. Es la lógica teórica, matemática, deductiva. Un sol de aire busca el camino de la lógica deductiva o teórica. ¿Mm? Justamente este tipo de pensamiento tiene que ver con los signos de aire. Y por fin, el pensamiento artístico inventivo, ¿m? Que es una lógica que reconoce intuitivamente lo aún no manifestado. El sol de agua apunta a lo creativo. ¿M? Entonces, este pensamiento artístico inventivo es típico de los signos de agua. Profundicemos un poquitito más acá. El pensamiento ético religioso, que como dijimos es propio del fuego, es un pensamiento basado en la creencia, en la convicción. Es la lógica del es así, de la certeza. Un sol de fuego es un buscador de significados, del sentido. El fuego necesita el pensamiento práctico asertivo propio de los signos de tierra. Es un pensamiento que va en pos de lo sólido y lo firme. Tiene esa capacidad de discernimiento, lo que no es afuera, por lo menos por un rato, eh, y se concentra en algo que claramente le dará seguridad, que es lo que busca la Tierra. El pensamiento teórico concluyente, que es el pensamiento de la lógica irrefutable, de la lógica teórica, matemática o deductiva, propia del aire, justamente tiene que ver con el hallazgo, el descubrimiento, pero es un descubrimiento a partir de muchas realidades eh, cuyas conexiones las va haciendo esta mente inquieta que terminará concluyendo en algún concepto teórico. ¿M? Y por fin, el pensamiento artístico inventivo propio de los signos de agua es profundamente creativo. ¿M? Bien, veámoslo ahora en el mapa. Algo importante es, ¿por qué hablamos del Sol en las imágenes anteriores si el tema es Mercurio? Porque la distancia entre ellos es muy pequeña. Se ubica astronómicamente Mercurio no más allá de 28 grados del Sol. Antes, juntos o después, están siempre cerca. ¿M? Y esta corta distancia a la luminaria produce el fenómeno
que cada sol puede estar acompañado por 3 posiciones de Mercurio, careciendo indefectiblemente de la presencia de un elemento. Veámoslo. Un sol en fuego. Ahí está, un sol en Aries, por ejemplo. Puede ser en Leo, puede ser en Sagitario. Según lo que decíamos recién, dada la corta distancia entre Sol y Mercurio de 28 grados, Mercurio puede estar en Piscis. Mercurio puede estar en Aries, en el mismo signo del Sol. O Mercurio puede estar en Tauro. Pero nunca un Sol en fuego podrá tener un Mercurio en aire, ni en Acuario, ni en Géminis. Si el Sol está en Leo, nunca el Mercurio va a estar en Libra o en Géminis. Si el Sol está en Sagitario, nunca el Mercurio va a estar en Libra o va a estar en Acuario. ¿Qué quiere decir? Que la ausencia de Mercurio en aire lo aleja de la lógica teórica, muy propia del aire. Recordamos, el Sol de fuego es un buscador de significados, de sentidos. En esa búsqueda de significados y de sentidos, no calza la lógica teórica de lo que es, porque el fuego que pide lo que quiero que sea. ¿Mm? A modo de síntesis, un sol en fuego o tiene un mercurio en tierra, o tiene un mercurio en fuego, o tiene un mercurio en agua. Nunca tendrá un mercurio en aire. Vamos al segundo mapa. Un sol en tierra. Recordemos, el sol de tierra va en pos de lo sólido, de lo firme, trabaja para eso, proyecta, quiere concretar y luego sostener. Entonces, un sol en Tauro, un sol en Virgo, un sol en Capricornio. ¿Dónde puede estar Mercurio? Mercurio puede estar en Tauro. Mercurio puede estar en Géminis. Mercurio puede estar en Aries. Nunca va a estar en Piscis, ni tampoco en Cáncer. Lo mismo sucede con un sol en Virgo. Nunca Mercurio va a estar en Cáncer, ni tampoco va a estar en Escorpio. Y si el sol está en Capricornio, Mercurio nunca estará en Escorpio, ni tampoco en Piscis. Es decir, un sol en tierra nunca tendrá un Mercurio en agua, de manera que no ejercerá su pensamiento en el ámbito de la lógica artística. ¿Mm? Justamente eso puede contemplar lo artístico y admirarlo, no pensarlo. ¿Por qué? Porque en general eh, esa idea se le desvanece, se le escapa de las manos. Entonces, a modo de síntesis, un sol en tierra puede tener un mercurio en tierra, un mercurio en fuego, un mercurio en aire, nunca en agua. Vamos a un mercurio en aire, por ejemplo, en Géminis. Puede ser en Libra, puede ser en Acuario. Mercurio puede estar en aire. Mercurio puede estar en Cáncer. Mercurio puede estar en Tauro. Nunca va a estar en fuego. Si el Sol está en Libra, nunca va a estar en Leo, Mercurio, ni tampoco en Sagitario. Si el Sol está en Acuario, Mercurio nunca puede estar en Sagitario, ni tampoco en Aries. ¿Qué quiere decir? Que su conocimiento y sus certezas carecerán del concepto de fe. Es decir, sus certezas basadas en la fe no existen.
necesita demostrar, y la fe precisamente es lo no demostrable. ¿M? Entonces, ese camino de la lógica deductiva teórica expulsa prácticamente cualquier concepto sustentado en la fe. Conclusión, un sol en aire puede tener un mercurio en aire, puede tener un mercurio en tierra, puede tener un mercurio en agua, ¿m? Pero nunca tendrá un mercurio en fuego. Por fin, vamos a un sol en agua. Recordemos que un sol en agua siempre apunta a lo creativo, ¿m? A lo intuitivo. Entonces, un sol en agua puede tener un mercurio en agua, puede tenerlo en Leo, perdón, en fuego, puede tenerlo en aire, nunca tendrá un mercurio en tierra. Es decir, que se desentiende este mercurio de cualquier lógica inductiva. ¿M? A modo de síntesis, un sol en agua puede tener un mercurio en agua, un mercurio en aire y un mercurio en fuego. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hago un pequeño cortecito antes de ir a ver algunos mapas. Todo clarísimo. Lore, te escucho. Hola, ¿qué tal? Mi consulta era por cuando los Mercurios están en retro, como por ejemplo cuando habías nombrado antes el Mercurio en Aries, no te Ujú. quise interrumpir antes. ¿Cómo trabajaría? Está bien. Independientemente del proceso o progreso, para ser más exactas, que realice Mercurio en la carta natal es la foto del cielo en el momento del nacimiento. Si yo tengo un sol, supongamos, en Aries, aunque Mercurio esté en Piscis, retrógrado, nunca va a llegar a Acuario, nunca va a llegar al aire. ¿M? Digo, eh, a ver, vuelvo un poco atrás para hacerlo incluso más, supongamos en este caso, ¿m? Un sol en agua, en Cáncer. Vamos a suponer que este sol está a 0 grado, 1 minuto de Cáncer. Mercurio retrógrado va a estar 28 grados antes en Géminis. Para los fines prácticos de la carta natal, ese Mercurio está en Géminis. Luego vemos si empezó la retrogradación y la carta progresó y entonces pasó a Tauro. Pero para eso todo el mapa se movió. La foto, esa radiografía del cielo, que es la carta natal, da un pensamiento que en el caso este que acabo de inventar, digamos, del sol en agua, da un pensamiento eh, totalmente analítico, que es el pensamiento de un Mercurio en Géminis. ¿Respondí tu pregunta, Lorena? Eh, sí, y también, o sea, sería como más introspectivo, digamos, al estar Eh, haciendo eso, digamos, o... a ver, es difícil que vuelvo al mismo ejemplo, es difícil que un planeta, perdón, que un Mercurio en Géminis sea introspectivo, porque ah, está en su ambiente, rige la palabra, la idea, la investigación, la necesidad de compartir el conocimiento. Eso es una cualidad de Mercurio en Géminis. ¿M? Con lo cual, difícilmente sea introspectivo. Recordemos claro, esto, su casa.
Sí, sí. Claro, Hay un ejemplo. exactamente. Puede haber cambios conformes a eso que decíamos, la progresión. También recordemos esto, en este tallercito, lo que estamos viendo es una abstracción, porque estamos viendo a Mercurio, solo a Mercurio. Y en general, hay un montón de factores que intervienen en la interpretación de un planeta. La casa, el signo que le imprime una energía determinada, el contacto con otros planetas, con lo cual hay un montón de factores, pero nosotros estamos haciendo una abstracción. Miremos a Mercurio. ¿Dónde podemos tener a Mercurio? Porque donde podemos tener a Mercurio en su relación con el Sol, nos habla de algo interesante que es cómo pensamos y cómo no vamos a pensar, cómo no vamos a poder pensar nunca. Eh, y esta visión es muy Gracias. interesante para aplicar por algo que me ha pasado en la experiencia de la consulta. En una época parecía que se habían puesto todos de acuerdo. Venían a la consulta muchísimos chicos jóvenes de entre 23 y 28 años que dejaban la carrera. Ya habían cursado 2, 3 años. En algunos casos ya habían dejado dos carreras y estaban absolutamente desorientados. Con lo cual buscaban a través de la astrología como una brújula que les dijera, ¿qué me pasa? Que me gusta esto, pero no lo puedo continuar. O, bueno, Mercurio como indicador de un talento, y acá vuelvo, lo digo con un enorme respeto, eh, un talento para determinado tipo de pensamiento, no quiere decir no tener ningún talento. A lo mejor tengo talento para otro pensamiento. ¿Sí? Es decir, volvemos a las inteligencias múltiples, a la inteligencia emocional. Digamos, es un muy buen indicador a la hora del análisis de una profesión, de la elección de una carrera, de esto que yo no llamaría fracaso, simplemente como una desorientación, eh, que de pronto hace que alguien, por determinada razón, haya elegido una carrera, curse 3 años y de pronto dice, no, no puedo seguir, no es para mí. Para eso invirtió 3 años de su vida y todo el estrés de los exámenes, o como les decía recién, de gente que de pronto ya iba por la tercera carrera y tenía dos interrumpidas. Digamos, ¿qué pasó en el camino que de alguna forma sintieron que no era para ellos ni la primera ni la segunda y que están ansiosos por una opción que los haga felices? Porque de una cosa estábamos seguros, eh, ninguno quería dejar de estudiar, ninguno. Por lo menos de las personas que yo atendí, ninguna, pero sí estaban en esa especie de limbo. ¿Qué pasa conmigo? Que esto, no puedo pensar en estas materias. Sí, Yadira, te escucho. Hola, buena tarde. ¿Cómo te va? Eh, Muy bien, gracias. Profe, de casualidad, en los temas que nos quedan pendientes por tocar en el taller que muy amablemente usted preparó para nosotros, vamos a llegar al tema de Mercurio cuando está en algún signo interceptado. No, ¿Cómo es ese Mercurio? no, Yadira, no es tema de este taller. Digamos, quería hacer una recorrida de Mercurio en relación al Sol y como dice el título, cómo no pensamos ni vamos a pensar. Digamos, hay un tipo de pensamiento que no nos es propio por la posición de Mercurio en nuestra carta. ¿M? Pero, a ver, ahí donde está nos provee de un montón de capacidades y de una manera de enfocar la realidad, la verdad y la propia vida, de tomar decisiones, que es muy interesante conocer. Y como les decía recién, muchas veces esa conciencia, saber qué nos pasa con
nuestra manera de pensar, también nos permite, independientemente de una carrera universitaria, de un estudio superior, también nos permite decir, a ver, ¿cómo me conecto yo con los otros, con el mundo, a la hora de tomar una decisión, a la hora de analizar una situación, a la hora de ver cómo me vinculo con el otro, a la hora de elegir con qué palabras voy a decirle a alguien algo, algo que necesito que sepa. O Digamos, profe, es cuando uno siempre dice, cuando tiene el novio, la pareja, uno dice, ¿qué estará pensando? ¿Qué le estará pasando por la cabeza? sí, ¿Cierto? algo de eso, algo de eso también. El otro pregunta qué estará pensando y a lo mejor uno dice, ¿y cómo se lo digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Por qué? Porque en este pensamiento, en el cómo se lo digo, también hay algo interesante y es, yo llamaría una cuestión empática, es decir, ¿cómo le digo para que me entienda, para ser clara, al mismo tiempo contundente y quizás si corresponde, no herirlo? Digamos, eso es comunicación, ¿sí? Eso es justamente comunicación es poner en común, es compartir, no separar, sino poner en común. ¿Eh? Respondí tu pregunta, Yadira. Gracias, profe, muy No, amable. por nada. Bien. Les pido si pueden a las personas que hacen preguntitas por el chat, levanten la mano, no hay ningún problema, así la profe les contesta, ¿sí? Porque este chat lo veo yo. ¿M? Gracias. Bien, gracias, Karina. Bueno, traje como algunos ejemplos de lo que estuvimos viendo, em, para sostener a través de la carta, fundamental a través de algunas cartas, em, estas teorías. Fíjense, esta es la carta de Albert Einstein. Les puse todos los datos por si ustedes quieren, si no la tienen, incorporarla a su archivo de cartas para estudiar, sobre todo para los que son estudiantes de astrología. ¿M? Einstein tenía un Mercurio en Aries, en casa 10. Nadie podría discutir de la inteligencia superlativa de Einstein. Fíjense que Mercurio era regente de la casa 12, es decir, de Géminis, la casa 12 cuya cúspide está en Géminis. Un dato muy curioso, es decir, no tiene posibilidades de tener un Mercurio de aire. Si Mercurio está en Aries, puede estar en Piscis, perdón, el Sol está en Piscis, Mercurio puede estar en eh, Aries, bien digo, puede estar en Acuario, pero eh, fíjense ustedes que cuando Plutón entró en orbe con la cúspide de su casa 12, él tenía entre 3 y 4 años. Recién en ese momento empezó a hablar. Hasta ese momento no hablaba y es más, creían que tenía un retardo mental. Interpretaciones tremendas. Bueno, eh, vuelvo al punto, este Mercurio en Aries, eh, claramente no lo privó de ninguna de sus cualidades intelectuales, pero no podría haber estado en Géminis, con lo cual em, yo diría, manifestaba como una inhabilidad lingüística. ¿M? Y traje la carta de Chaplin, de Charles Chaplin, que también tenía un Mercurio en Aries, pero lo traje más que para analizar este aspecto, algo muy interesante. En un momento, creo que en el año 1931,
Einstein y Chaplin se reunieron en un evento de premiación. Entonces Einstein se acerca a Chaplin, lo saluda y le dice, admiro su universalidad, sin decir una palabra, se lo estaba diciendo al maestro del cine mudo, sin decir una palabra, todo el mundo lo entiende. Y Chaplin, muy directo, dijo, es cierto, pero su fama es mayor. El mundo lo admire aunque nadie entiende lo que usted dice. Bueno, una casualidad que los dos genios en dos áreas totalmente distintas, tuvieran un Mercurio en Aries. Mozart, Mozart nunca podría haber tenido un Mercurio en fuego. Su Sol y Mercurio prácticamente partil están en Acuario, con lo cual Mercurio o podría haber estado en Capricornio, podría haber estado en Piscis, nunca en Aries ni en Sagitario. Este Mercurio es regente del medio cielo, ¿m? Es más, está en trígono partil, habla de esta genialidad y además Mercurio está en oposición a Neptuno, lo cual sostiene una de las teorías que las oposiciones a veces dejan de ser oposiciones para ser complementarias. De hecho, nos casamos con el descendente. Así que, digamos, las oposiciones son oposiciones, pero exigen un trabajo que pueden convertir la oposición en una complementariedad riquísima. ¿M? Bueno, en él claramente complementó las virtudes de Neptuno para el arte, para la música, con este Mercurio en Acuario, que además está en trígono partil con el medio cielo y es regente del medio cielo. Traje esta carta por algo interesante. ¿M? No tener un Mercurio en fuego sugiere la idea de alguien que no basaba ni pudo basar su pensamiento en certezas de fe. Y si lo pensamos sobre todo para el siglo XVIII, ¿m? Eh, el padre todavía no había llegado a la posmodernidad y en consecuencia no estaba en decadencia la figura del padre, la figura de la autoridad y mucho menos de la de Dios. ¿M? Em, Claramente venía a mi memoria una de sus óperas más famosas, Don Giovanni, ¿m? Donde precisamente aparece la figura de su padre desde la sepultura que viene a reclamarle algo. ¿M? Toda la rebelión que él no pudo tener o la tuvo eh, de una manera, yo diría, mm, muy compleja, con su padre, eh, pudo manifestarla a través de su ópera, ¿m? Una rebelión contra su padre. Bueno, ahí había, insisto, ustedes dirán, ¿cuál es la relación? Padre, culturalmente, tiene que llegar Nietzsche todavía para decir Dios ha muerto, y empezar esa etapa en la que las figuras de autoridad, de verticalismo, van cayendo, a pedazos. Bueno, eh, su padre que lo quería conectar con todas las cortes europeas, las más famosas, ¿m? Eh, y él, irreverente, se peleó contra la iglesia, contra el emperador, contra los músicos de la corte, e hizo una música excelsa, que de alguna forma eh, lo destacó. Pero insisto, eso le costó la relación con el padre. Y esta es la carta del rey Carlos III. Obviamente no es que me encante la realeza para nada, me parece una de las instituciones más obsoletas que hay, pero es un personaje por lo menos muy conocido, está en boca de todos por determinadas razones, así que todos algo leemos de eso, por eso lo traje. Fíjense, él tiene un sol
y un Mercurio en Capricornio, en la casa 4. ¿M? Es decir, su Mercurio podría haber estado en Libra, podría haber estado en Sagitario, nunca podría haber estado en Tierra. Y si lo pensamos, em, para alguien que estaba destinado a ser rey, de pronto, por lo menos economía, política, ciencias políticas, podrían haber sido áreas del conocimiento importante, porque iba a ser rey de una monarquía muy consolidada. Sin embargo, eh, hizo la licenciatura en artes y además tuvo un tutor que era un tío, creo que era primo del padre, Lord Mountbatten, que lo acercó a todas las formas artísticas de la naturaleza, incluso a la preservación de la naturaleza, con lo cual le aportó, eh, sí, principios ecologistas, cuidado de la vida, etcétera, pero siempre desde una mirada muy estética. ¿M? Curioso que para alguien, insisto, que es dueño de unas fortunas más grandes y de un poder muy grande, de una tradición enorme, ese, su preparación intelectual no haya sido precisamente una preparación para el gobierno, sino para las artes. ¿M? Bien, ¿alguna pregunta, duda? Sí, acá te digo algunas que están en el chat. Sí, Bueno, que si el Sol y Mercurio están en el mismo signo, lo hemos visto ahí en Mozart, si se potencian las características, por supuesto. Silvina pregunta si esta apreciación de cómo no pensamos serviría para un test vocacional, por ejemplo. sí, le respondo Silvina, totalmente, absolutamente sí. Por eso traje la anécdota de muchas consultas que tuve donde, a ver, de gente muy joven, estoy hablando de 18, 19, 20 años, venía un poco tratando de descubrir su vocación, pero como les decía, les narraba antes, de mucha gente que venía de una segunda carrera o tercera, interrumpida y definitivamente abandonada, porque después de 2 o 3 años terminaba encontrando que no era lo suyo, que no era lo que quería. Y digamos, después de 2 abandonos, la gran pregunta era, ¿para qué? Para qué soy bueno? ¿Para qué soy apto? Eh, Gran pregunta. Eh, Porque, insisto, no eran personas que habían hecho 3 meses y, bueno, se habían equivocado. No, no, 2, 3 años es mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, definitivamente, más allá de todo el análisis de significadores que describen en una carta la vocación de una persona, esta mirada sobre Mercurio, una mirada detenida en la carta natal, permite, sin ninguna duda, orientar acerca de qué tipo de pensamiento, qué tipo de aptitud tenemos, sino en un plano menos académico y más personal, cómo decimos lo que nos pasa, cómo nos conectamos con el otro, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones. Tomamos decisiones emocionales basadas en la intuición que quizás puede ser, o hacemos un análisis científico de una relación. Digamos, ¿cómo encaramos aquello que nos aflige? ¿Te respondí, Silvina? No se te escucha, Silvina, no te entiendo lo que me estás diciendo.
No, no puedo aprovechar tu respuesta porque hay una interferencia y tu voz sale cortada. ¿Querés escribir en el chat? ¿Querés escribirlo en el chat? Claro, escribilo en el chat y Cari lo lee porque no se te entendió nada. Mientras escribe Silvina, Daniel tenía la mano levantada. No, no, me parece que no, ¿eh? Ah, había No, levantado la mano, no, decía Daniel, por ahí no. Sí, pero sí. está bien, está bien. Ah, mira, recién a los 50 encontré la vocación. Bueno, hay algo, insisto en esto que lo dije, pero vale la pena em, tenerlo en cuenta. Nosotros hicimos una abstracción, es como cuando estamos estudiando astrología y nos dedicamos unas clases a ver el sol, después la luna, ¿qué hacemos? Una abstracción y lo vemos funcionando con otros planetas, lo vemos en una casa, lo vemos en un signo, etcétera. Luego vamos integrando con otros planetas a medida que los conocemos. Pero acá también hicimos una abstracción. Tomamos a Mercurio como si fuera el único objeto en el mapa. Pero la idea es profundizar en esta relación por cercanía que tiene con el Sol, que en esa foto que es el mapa natal, nos revela algo de este título enigmático. ¿Cómo no pensamos? ¿Cómo no vamos a pensar? ¿Cómo sí pensamos? Porque eso me parece importante tenerlo en cuenta por algo que yo dije al principio. eh, Hace 30 años, 40 años, em, íbamos al colegio y teníamos que saber todo, todo de todo. Una cosa enciclopedista abrumadora y había que ser buen estudiante de las ciencias humanísticas, de las ciencias duras, de todo, todo, todo. Quienes éramos muy estudiosos, fantástico. Quienes no lo éramos, fue un padecimiento de llevarse materias, etcétera. Pero hará menos, una década menos, empezaron a aparecer pedagogos que empezaron a hablar de inteligencias múltiples y de inteligencia emocional. Y eso fue un hallazgo, porque, a ver, nadie, todavía no apareció nadie que cediera el terreno de el enciclopedismo y dijera, bueno, menos de esto, más. Pero hubo algunos atajos, algunos, de pronto que alguien llegara a cuarto año y pudiera hacer 2 o 3 años, según el programa, de una especialización. Entonces, bachillerato en ciencias biológicas. Bueno, se liberó un poco de la literatura, de la historia. O bachillerato en ciencias humanísticas. Bueno, se liberó un poco de tantas matemáticas. La siguió teniendo, pero en menor grado. Digo, hubo algo que dijo, un momento, ¿por qué esta dispersión en tantos conocimientos y no profundizar en el talento natural que esta persona trae consigo? Bueno, acá en esto consistió este taller. Mirar a Mercurio, obviamente que lo vamos a ver completo, porque, a ver, el análisis de una carta, esto no es nuevo para ustedes, el análisis de una carta no es tomo un libro y leo solamente la letra A. No, leo todas las letras y además todas las palabras y las palabras en una sintaxis. La carta es igual, hay una sintaxis. ¿M? Entonces, vamos a leer a Mercurio en una sintaxis, pero merece eh, este punto, que es de pronto decir, ¿de qué me dice este Mercurio en relación con el Sol? ¿Qué talento me permite descubrir Mercurio y al mismo tiempo una capacidad que no voy a tener, pero que no me disminuye para nada? Al contrario, me permite desarrollar las capacidades que sí tengo. ¿M? Entonces, me parece que
merece una lectura este enfoque de Mercurio. ¿Mm? Lía, Hola a todos, hola ¿cómo te va, profe. Lía? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Yo también muy Profe, contenta de que estés. Sí, sí. gracias, profe. Una pregunta curiosa, profe, con lo que Decí- mencionaban ahorita en un mensajito sobre la era de Acuario, Ujú. cuando decía que si Mercurio estaba en un signo de aire, difícilmente, no, si el Sol estaba en un signo de. De aire, aire, Sí, no podía estar, le faltaba en sí, le estaría faltando al Mercurio en sí el fuego, ¿no? No podría estar en Aries, claro. ¿verdad? Ujú. Pero, qué pasaría como un tip para las personas que ahorita se dice la era de Acuario, pero los nodos están en Piscis y toca como la fe, cuando esta persona no tiene el fuego? Está bien. ¿Qué sería en este momento como la salida? Porque creo que muchos acuarianos y aún Géminis van a volverse locos en este momento. Está bien, Lía. Entiendo tu pregunta. Entendí mi respuesta. Digamos, estamos haciendo una abstracción de un Mercurio en tal signo porque está acompañando al Sol. Otra vez, cuando analizamos una carta, analizamos un todo, ¿sí? Pero este trabajo es un trabajo un doble trabajo, de ver la totalidad y luego vamos viendo las partes. Y luego las partes las vamos integrando con la totalidad, que es un poco la interpretación final de una carta, ¿sí? Entonces, no puedo entrar en el tema de nodos ahora, que es un tema apasionante, atractivo, eh, que lleva mucho tiempo procesar. Eh, Hoy estamos trabajando con Mercurio. Mercurio y otra vez, ¿cómo pensamos y cómo no vamos a pensar? ¿Qué tipo de pensamiento no vamos a sostener? ¿Se entiende? Sí, profe, me refería en sí, profe, a un, cómo sería para las personas como para poder incluir la fe, que ya se sabe que ellos quieren pruebas, ¿no? Algo contundente, evidenciarlo. ¿Cómo sería para una persona con un mercurio de esa manera que no tuviese fuego? Como un tip para agregarlo sin que esa persona sienta que está imponiendo usted a que piense en la fe. A ver, mm, un Mercurio en aire, lo más probable es que sea un Mercurio que quiera pruebas y que las busque denodadamente. ¿Mm? ¿Me explico? Independientemente de su nodo, es todo lo que le digan, va a buscarlo, yo diría, desesperadamente, va a buscar las pruebas. Ok, perfecto, gracias. No Voy por a nada, curiosear más sobre Mozart porque me dejó intrigada un poco y voy a curiosear personalmente más sobre su biografía. Gracias, curiosidad, profe. y sobre todo la relación con el padre y su ópera Don Giovanni, que es extraordinaria, además de bella, el significado de esa figura paterna que viene del más allá a arrebatar, a buscar al hijo, al pecador que no cumplió con el mandato paterno. Es muy interesante, disfrutarlo mucho. Sí, Cari, te vi con la mano levantada. No, yo, perdón, hermoso todo el trabajo espectacular. Ay, gracias, qué amor. Es un gusto siempre estar y acompañarlas. Y la verdad, impecable. Un poquito lo que yo puse, ¿no? Que es la deuda del siglo XXI, que Ujú, tiene que ver con empezar a pensar que la escuela como escuela misma, ujú. que las naciones en general, Sí, sí. darle un vuelco muy importante para poder aplicar un poco todo lo que vos estuviste explicando con respecto a las diferentes inteligencias. Ujú. Nada, quería sumar eso Sí, cortito, ¿no? Porque los niños se aburren en las escuelas, hoy la escuela totalmente. va a pasar por otro lugar,
más allá del Mercurio y del Sol que tengamos cada uno. Sí, Eh, sí, totalmente. eso cortito quería agregar. Eso es muy cierto. Lo que decís es una generalización, pero muy cierta. Se aburren los sistemas educativos, están obsoletos en relación a niños que vienen con un montón de inquietudes y de iniciativas y de curiosidades al alcance de la mano que se resuelven ya, Mm, pantalla o no de por medio. Ahí hay un desencuentro muy grande, pero a eso hay que sumarle esto. ¿Dónde está el talento de este chico, de este ujú, niño? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo planificar? En la medida en que lo neguemos, estamos asfixiando una inteligencia, una capacidad para pensar distinta ujú. y además generando frustración también, porque alguien que Claro. no puede ser, que no puede llevar a su sol y a su mercurio a su plenitud, siente una enorme frustración de sentir que no es, que no sirve, que no vale. Es verdad, coincido plenamente. No, hermoso. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, comentario, queja? Ceci, te escucho. Hola, profe, hola a ¿Cómo todos. estás? A mí me gustaría, digo, entré un poquito tarde, no sé si lo vieron, pero unas palabras sobre mercurio combusto, sobre todo como una diferencia entre aplicativo y separativo, que nos Ujú. pudieras decir, me A gustaría. ver, Gracias. em, aplicativo y separativo son dos conceptos que están relacionados estrechamente con aspectos, ¿sí? En principio, un planeta rápido aspecta a un planeta más lento y en consecuencia ese planeta rápido puede estar acercándose al planeta lento o puede estar separándose. Si se acerca, ese aspecto es aplicativo y si se separa, si ya pasó por el lugar donde está el planeta lento, decimos que es un aspecto separativo. Eso es lo primero, pero eso es un tema de aspectos, ¿sí? Sobre el otro tema, un planeta combusto. A ver, hay tres posiciones en relación con el Sol. Un planeta que está hasta 17 minutos de distancia de arco del Sol, decimos que es un planeta en Cassini o Cassini. Eso significa que esa naturaleza es esencial al Sol. Si supera los 17 minutos, decimos que es un planeta combusto, es decir, está bajo la acción del Sol y en consecuencia no puede dar de sí lo mejor. ¿Mm? Eh, Está, uno puede decir, como dice la palabra, combusto, quemado. ¿Mm? Y si supera los 18 grados de distancia, decimos que está bajo los rayos del Sol, que es un planeta que también tiene características similares a las del planeta combusto, pero un poco más leves. Es decir, que nos pasamos de un planeta Cassini esencial a la naturaleza de ese Sol a un planeta que por una cuestión de minutos pierde fuerza por la acción, yo diría, despiadada del Sol. ¿Mm? Ah, entonces, si está, o sea, si es aplicativo, no es combusto. Combusto es, o sea, cuando pasa al sol, haz de cuenta. Es que, a ver, no se trata de que sea aplicativo, se trata de los minutos que lo distancian del Sol. Ah, ya, 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 ya. O sea, para ¿Entendió? dejarlo para atrás. Ya, ya, ya. Bien, Ok, ok. bien, bien. Sí, sí. Puede estar antes o puede estar después. El tema es la distancia, los minutos o los grados que lo separen del Sol, no que sea separativo o aplicativo. El aspecto Ah, sí, no sé por qué separativo, tenía, perdón, no, está bien, decime. que no sé, más bien yo tenía esta idea que cuando era aplicativo, o sea, que está antes del sol, tenía, o sea, como que perdía más fuerza el planeta. Y cuando era separativo era inferior, pero ahora ya me quedó claro que más bien es Claro, no. Ese con es un, Cassini o con Busto, ¿no? exactamente. Ya, Eh, ya.
el aspecto separativo o aplicativo, en todo caso, nos permite decir, bueno, cuándo ocurrió tal o cual acontecimiento, que generalmente se da en el grado partil, digamos, es como precisar Claro. el momento de ese encuentro, pero nada más, ¿sí? No, no, es un tema de distancia, nada más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Laura, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero ¿qué pensás vos de esa teoría que dice que cuando, sobre todo Mercurio está Cassimi, es como si los rayos como si estuviese en el corazón del Sol, Ujú. entonces cuando el Sol brilla, brilla a través de un brillo mercurial y hace a la persona como una persona superdotada, no que está quemado Claro, Mercurio, sino que esa justamente, persona es un genio. exactamente, un planeta Cassini significa que esas virtudes del planeta son esenciales al Sol. Es decir, el Sol es la identidad, ¿no es cierto? Es nuestra esencia. Bueno, esas cualidades del planeta son esenciales al dueño de ese Sol. Entonces, Claro, como muchos dicen, el planeta está quemado. No, no es que está quemado, quemado, está claro, exacerbado en su brillo a través de la identidad de la persona. exactamente, Y de hecho, exactamente. si uno busca así como cartas de genios, Ujú. encontrás que Sí, 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 justamente Mercurio, cuando, sobre todo cuando está exaltado en algún signo, está justamente en el corazón del sol, ¿no? Así. exactamente. Sí, 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 es así, es así. Digamos, la expresión que está quemado es aplicable al concepto de planeta combusto. Es decir, es un planeta que salió de los 17 minutos aptos para la condición de Cassini y esa distancia hace que los rayos del sol, entre comillas, lo quemen. Es decir, no permite que se vea ese, esas condiciones propias del planeta. Pensaba en Ícaro, ¿no? Claro, tal cual. Es Pensaba verdad. en Ícaro, el mito de Ícaro que quería tocar el sol, viste, que el Claro, padre le hace todo su traje, pero se acercó tanto, tanto que sus alas estaban embebidas en cera y se derrite. Ahí exactamente. el mito también trae, ¿no? Totalmente. El mito ilustra sobre algo muy interesante que precisamente es esto. Estar muy cerca del sol tiene un precio. ¿M? Es algo esencial, sí, pues es una ambición eh, que cuesta cara, muy cara. A él le costó muy caro. ¿M? Ujú. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, reclamo, pedido? Profe, perdón, otra vez. Sí, Y lo Ceci. que me quedé pensando con lo de combusto, Ujú. pues entonces mucha gente lo tiene combusto porque las probabilidades, porque el mercurio se mueve un signo Claro, antes, o sea, sí, son muy probables la gente que tenga un mercurio. Perdón, ¿me puedes repetir los grados para que sea combusto? de 17 minutos Ujú. hasta 17 grados. Ok. ¿Y ahí cómo dirías que son las características con de un mercurio combusto? A ver, un planeta combusto, que estamos hablando de Mercurio, pero podría ser cualquier otro planeta, ¿no es cierto? Ujú. No puede dar de sí, no se hace evidente su cualidad porque está quemado por los rayos del sol. De ahí viene la palabra combusto. Ok. Gracias, profe. No, por nada, Ceci. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, reclamo, pedido, sugerencia? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes, eh, la participación, y espero que esto haya sido un buen aporte para, otra vez, en la lectura de una carta, detenerse un poquito sobre Mercurio, que tiene mucho para decirnos. Hay algo en la astrología, esto se los comparto desde la práctica en consultoría. Uno ve una carta y le parece que
em, que tiene que sumergirse y que estamos todos perdidos en un mar de planetas, de rayas, de contactos, de casas, de signos. Y de alguna forma buscamos un método, ¿m? Tratando de organizar. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque y a veces el bosque no nos deja apreciar el árbol. Justamente el objetivo de este taller fue eso, es decir, vayamos despacio. Mercurio es un árbol en el bosque astrológico. Tenemos que verlo como árbol y luego integrarlo al bosque, al conjunto. Es la parte y es el todo. Y del todo ir a la parte. Ese ida y vuelta nos abre un panorama muy interesante de interpretación. ¿Mm? Bueno, les dejo un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. eh, Nos vemos pronto, si Dios quiere. Que sigan muy Gracias, bien. profe. Hasta Gracias. pronto. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta Chao. Gracias luego. a Gracias. todos. Gracias a todos por asistir.